Juan Carlos Pons desde niño sintió gran curiosidad de la astrología, de la astrología y en general por todos los temas ocultos. Así que en el 95, que concluyó la formación de astrología, decidió siguiendo formándose con el tarot, numerología y runas vikingas. No sé si me equivoco. Comenzó a construir un perfil como astrólogo, taurista y numerólogo profesional, y en el 2015 creó su propio espacio que ha llamado Júpiter, en la cual actualmente dirige desde donde, por medio de vías online, asesorías, enseñanzas y transmisiones, comparte el conocimiento del hermetismo en todas sus áreas. Muy bienvenido, Juan Carlos. Encantado de tenerlo en este espacio y estamos en tus manos. Bueno, muchas gracias. Muy agradecido a Yo Somos Eventos y a Escuela Ética por brindarnos este espacio para expresarnos y la verdad muy honrado de participar, ¿sí? Y justamente como digamos, de una manera muy honrada por la manera como me presentaste, ¿no? Yo lo que quiero hoy es brindarle a quienes nos escuchan, pues, lo que yo titulé como ¿qué te aporta una visión de la astrología desde la enseñanza? Y primero me gustaría comenzar con el punto más básico, que es la astrología, ¿no? La astrología es, desde mi punto de vista, tanto ciencias como humanidades, porque integra ambos conocimientos de una manera muy increíble, ¿no? En la astrología lo que nosotros hacemos es ver cuál es la relación que hay entre los movimientos de los planetas en el cosmos, en el espacio, pues, y los eventos que ocurren aquí en la Tierra, ¿verdad? Acudiendo, pues, obviamente al principio hermético, como es arriba es abajo. Cuando las personas nos preguntan por la carta astral, pues la carta astral no es más que el mapa de cómo estaban esos planetas en el momento de tu nacimiento. Y ahora que se sabe ya desde la ciencia de vanguardia, pues que el ADN no es simplemente algo fijo, sino que algo como una especie de antena transmisora y receptora de frecuencias, y sabiendo que los planetas emiten una frecuencia, es natural concluir que en el momento de tu nacimiento tú registraste unas ciertas frecuencias en tu ADN y eso hace que tú vivieses determinadas experiencias en la vida. Entonces, bueno, la carta astral es como una huella dactilar en el sentido de que no hay dos cartas exactamente iguales, por más que consideremos cartas de gemelos, siempre hay una pequeña diferencia en la hora de nacimiento, lo cual puede marcar diferencias en las variables astrológicas, es decir, sean un par de minutos o 3 minutos. Y justamente eh, como lo mencionó, con mucha elegancia, pues nuestra presentadora, yo comencé mi camino de estudiar astrología entre los años 94 y 95. Allí me di cuenta que hay diferentes enfoques de la astrología. Está la astrología predictiva, que se ocupa más de utilizar esa relación entre el cielo y la tierra para decir, bueno, conociendo lo que ocurre arriba, pues lo que va a ocurrir aquí abajo es esto. Está también esa astrología antigua, que es la que solamente considera los 7 planetas básicos y no suma a estos recién descubiertos de 200 años para aquí, Urano, Neptuno y Plutón, por ejemplo. Está la moderna, la astrología moderna, que vino a raíz del astrólogo Alan Leo y también de cómo el psicoanalista Carl Jung se comenzó a relacionar con la astrología.
de ahí, claro, derivó también una corriente psicológica, está una astrología humanista, está una astrología kármica, cabalística, es decir, que como tú ves ahí, como muchos enfoques de la astrología, ¿sí? Y yo que estudié astrología en una escuela básicamente de astrología moderna, con un toque predictivo y también algo de psicológica, eh, me mantuve, digamos, dentro de que la astrología, de usar la astrología a modo predictivo, a modo de saber qué iba a ocurrir. Pero luego de 2014, cuando comenzó a través de YouTube, comenzó a llegar a mi computadora, pues la enseñanza, por ejemplo, de voz de Cristian Ceballos en sus vídeos, y él hablaba de crear tu propia realidad. Mm, Hubo un periodo, digamos, de unos 2 años más o menos, que yo estuve como buscando de qué manera encajaba una cosa con la otra, porque yo siempre he creído pues que las cosas no son contradictorias, sino nosotros somos quienes no vemos la integración en las cosas. Entonces, cuando comencé a recorrer en septiembre de 2016 enseñanza iniciática en la escuela ética, me comencé a dar cuenta, iban llegando a mi mente pues las relaciones entre los conceptos que iba aprendiendo en la enseñanza y la práctica y lo que era la carta astral o la carta astrológica y la astrología. Y allí surgió ya desde 2014, presenté justamente una ponencia aquí presenté una ponencia en mi país de origen, en Venezuela, que se llamó justamente Hacia una astrología iniciática. En aquel momento quise colocar ese nombre porque me parecía la mejor manera de llamarla, o una astrología desde una visión iniciática, que es incorporar esto de lo que la enseñanza nos ubica, de que somos los creadores de nuestra realidad, y qué era entonces esa carta astrológica. Y comencé a darme cuenta ya desde ese momento que la carta astrológica lo que marca son justamente esas programaciones de nacimiento con las cuales nacemos, y que todos los enfoques eran válidos, porque la astrología predictiva es válida desde el punto de vista de que si la persona no recorre su vida desde la conciencia que lo habita, sino desde su automatismo, desde su programación, ¿no? Naturalmente que es como cualquier otra, que es como un programa informático que puede ser predicho lo que va a ocurrir. O sea, si yo hago doble clic aquí en el icono de Word en mi computadora, yo sé que lo que va a pasar, se va a abrir Word, simplemente me va a desplegar un menú de opciones, ¿verdad? Pero allí es donde yo dije, bueno, ¿y dónde queda entonces esto que en la enseñanza nos ubican, esto de la construcción del sujeto? Y allí fue justamente donde me di cuenta que una astrología que se llamara o que tuviera una visión iniciática no podía dejar por fuera ninguna de las corrientes de la astrología, tenía que integrarlas todas. Entonces allí me di cuenta que la predictiva se refiere más que todo al ego o a nuestras programaciones, es decir, si no hacemos algo, pues nuestra vida va a transcurrir de una determinada manera y es predecible lo que puede ocurrir. Claro, por supuesto, la visión de Alan Leo y de Carl Jung sobre la astrología moderna, naturalmente al incorporar a Urano, Neptuno, Plutón, pues como regentes de Acuario, de Piscis y de Escorpio, brindaba una perspectiva desde mi punto de vista más completa que la de la astrología antigua, sin desmeritar a la astrología antigua. Básicamente la astrología psicológica fue transformándose un poco, más que en psicológica, al integrarla con la enseñanza, psicoanalítica más bien. Es decir, que la persona comprenda si tiene una dificultad, ¿m? ¿En dónde está la dificultad en la carta natal?
qué implica, qué cosas no integra adecuadamente y razón por la cual se le presenta esa dificultad, porque en la vida no existen problemas, en la vida existen situaciones que a cada quien, a unos sí, a otros no, se nos transforman en problemas. Y claro, también otras áreas, por ejemplo, de la astrología kármica, pues he derivado información de la carta sobre vidas pasadas, que obviamente tiene que ver con nuestra vida presente, porque digamos es como un soplo, es un paso nada más, ¿no? De un momento a otro. Y como te transmito, pues la idea es que esta astrología integra todas las demás visiones de la astrología, pero desde la enseñanza. Y para mí, esto tiene tres patas fundamentales sobre las cuales se sustenta, así como en el tarot del mago, en el tarot de Marsella, por ejemplo, el mago ves solamente tres patas en la mesa y tú te preguntas, bueno, ¿y cuál es la cuarta pata? Y para mí la respuesta es que la cuarta pata es el mismo mago, ¿no? Entonces, las tres fundamentos sobre los cuales trabaja esta manera de ver la astrología que he ido desarrollando y que está en desarrollo y que no está completa, o sea que estoy comprendiendo cada vez un poquito más, ¿no? Cada vez voy avanzando un poco más en esta comprensión. Son tres pilares. Primero, el autoconocimiento, es decir, esto ya fue dicho desde el tiempo de los dioses griegos, en el templo que está en Grecia, en honor al dios Apolo, pues dice, hombre, conócete a ti mismo. Bueno, es un poco más extenso la cita, pero ¿por qué conocerte a ti mismo? Porque si tú tienes una situación, un deseo propio como sujeto y tú no puedes cumplirlo, porque tú ves que cada vez que quieres avanzar hacia allí, comienzas a ver como trancas o como cosas que te lo están impidiendo, es porque tú estás queriendo navegar por fuera de tus programaciones, o sea, en lo que llamamos en la enseñanza el cuadrante de lo imposible, en el diagrama de Peirce. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso es así, conocer dónde, o sea, primero, ¿qué es la traba? O sea, ¿cuál es el qué? ¿De qué manera se puede manifestar? O sea, ¿qué manifestaciones tiene? ¿Por qué es un problema? ¿En qué sentido? Y siempre el problema está, siempre, un problema es una falta de integración entre dos aspectos, ¿no? Entonces, poder integrar los dos aspectos sería la solución a ese problema, de manera que autoconocernos es lo primero, es como el ABC, es comenzar en ese punto. Tú no puedes cambiar algo sin saber qué es, en qué se origina, por qué es un problema y cómo dar una respuesta. Por supuesto, tu carta astrológica nunca va a cambiar, tu carta astral va a seguir siendo la misma. No vas a poder resolver el problema, sino vas a aprender a dar una respuesta eficaz a ese problema, que es otra cosa, una respuesta que haga que lo que tú quieres se te manifieste, ¿no? Otra de las bases fundamentales para mí es el crecimiento personal o el desarrollo personal, que tiene que ver con cambiar completamente la óptica de la forma de ver el mundo. El estudiar astrología hace, lo digo en voz de mis alumnos, es lo que me dicen siempre que concluyen en la última clase de cada formación, me dicen, ya no puedo ver el mundo de la misma manera, yo ya me doy cuenta de por qué me ocurren las cosas, de cuándo tengo momentos apropiados y por qué a veces las cosas se me dan más fácil y por qué a veces tengo que como poner más energía, ¿no? Entonces, es otra manera de ver la vida y además es una herramienta excelente para crear tu propia realidad. Y esto quiero explicarlo bien, o quiero explicarme bien, ¿no? En este punto. Si tú conoces
la suficiente profundidad, utilizando una técnica muy común de la enseñanza, que es los 3 tiempos lógicos: el instante para ver, el tiempo para comprender, el momento para concluir. Si tú nombras tu problema en el instante para ver y a través de la astrología tienes un tiempo de comprensión que te lleva a una comprensión profunda, no quedarte en una capa nada más, no, lo que te pasa es esto, ya, no, sino, ok, pasa eso, pero ¿por qué? ¿Dónde está la situación? ¿Qué es lo que ocurre? Es decir, cuando uno comienza a indagar más en profundidad la carta, comienzas a ver, automáticamente surgen de allí, de ese mismo tiempo, para comprender, surge ese momento para concluir donde tú te das cuenta, entonces lo que tengo que integrar es esto y esto. Y cuando se me presente esta situación, la respuesta tiene que ser esta. Entonces, a eso me refiero con herramienta, la astrología como una herramienta para crear realidad propia, si bien la creación de la realidad propia es un proceso mucho más mucho más extenso y que desde mi punto de vista y desde mi experiencia requiere de la participación en una escuela iniciática, pero la astrología es algo invaluable, o sea que no le podemos poner es muy difícil ponerle valor porque te brinda una tan cuantiosa y detallada información que yo digo que de todo lo que yo he estudiado en mi vida, sin duda, luego de la enseñanza, lo más valioso ha sido esto, porque me permitió conocerme en un nivel mucho más profundo que lo que habitualmente eh, solía conocerme, ¿no? Y de hecho, en la práctica, cuando nosotros queremos hacer esto, eh, lo hacemos directamente a través de la consulta, porque en la consulta es donde surgen las situaciones, surgen los programas, muchas veces vienen de cuestiones familiares, otras veces vienen de, digamos, sombra social o de cosas que nos avergüenzan hablarlas o decirlas, muchas veces vienen de la manera como nos relacionamos. Por ejemplo, en una carta astral, una carta natal astrológica, tú puedes ver el cómo eres, puedes ver de qué maneras tu ego juega sus cartas, o sea, cuál es digamos, su estrategia preferida para repetir sus programaciones. Puedes ver allí también cuestiones como tu mundo emocional, cómo es tu mundo emocional, tu parte inconsciente. Allí puedes ver, por ejemplo, cómo te comunicas, cómo aprendes, de qué manera sociabilizas, cómo transmites las ideas, cómo es tu mente. Allí te puedes dar cuenta, pues, de si tu mente es la que está generando escenarios negativos. Allí puedes ver, por ejemplo, cómo te relacionas con los demás, cómo es tu relación con la parte lúdica de la vida, con el disfrute, cómo, de qué manera puede qué es lo que tú utilizas para autoafirmarte, o sea, para ganar seguridad en ti mismo y lograr lo que quieres. Y por lo tanto allí puedes ver, por ejemplo, utilizando un concepto de la enseñanza, que es el guerrero, ¿no? Que es aquel que da respuesta a esa programación, que la reconoce, que la bloquea y que avanza hacia lo que quiere. Allí tú puedes ver en dónde se traba ese guerrero en ti, qué es lo que requiere. Por ejemplo, en mi propia carta yo tengo a Marte en Acuario. Entonces, mi guerrero, cuando yo no sé, se traba. Cuando le falta el conocimiento, no actúa. Y eso es una de las cosas en las cuales yo he trabajado más en mi propio proceso personal. No sabes, bueno, experiméntalo, pruébalo, busca. No es cuestión de saber o de no saber. Entonces,
quiero decir que a través de una carta puedes ver una enorme cantidad de conocimientos que te pueden ayudar muchísimo en todo lo que tiene que ver con, eh, es decir, es una herramienta invaluable para la vida, para todos los, en todos los aspectos. Obviamente también podemos utilizarla a nivel de lo que se conoce como astrología mundial para ver cuáles pueden ser los posibles escenarios que en el mundo estén abiertos, y esto lo vengo compartiendo en mis redes sociales desde el 2020, ¿m? De que se iba a presentar un año muy caótico en 2020 porque estamos hablando de momentos de cierres y de inicio de ciclos de nuevas estructuras sociales que están cambiando. Y aquí es un poco más fácil hacer predicción porque es mucho más fácil y todavía lo considero difícil, pero es mucho más fácil hacer un trabajo de transformación personal que hacer un trabajo de transformación colectiva. Entonces, por lo general, los eventos de nivel mundial se mueven más por ese yo colectivo, ¿no? Bueno, Jung lo mencionaba, la mente colectiva como el consciente y el inconsciente, ¿no? Colectivo. Y bueno, de allí podemos ver muchas de estas variables. Yo los invito a los que les parezca interesante la astrología, los que ya la conocen, pues que se den una vueltica por mi nueva página web, que es www.astrologiajupiter.com. Allí pueden conseguir una serie de materiales gratuitos o inclusive acceso en caso que requieras aprender astrología o que quieras una consulta. No sé, creo que es buen momento si alguien tiene por el chat alguna pregunta para ir contestando inquietudes o comentarios. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero te felicitan. ¿Me escuchas? Sí, te escucho claro y alto. Es que te felicitan, te dicen, hola, bienvenido Juan Carlos, muchísimas gracias, gracias. Eh, te dicen cuánta dedicación, investigación, integración de tus conocimientos y ampliación de conciencia que se muestra en tu proceso de crecimiento. Felicitaciones. En principio no hay ninguna pregunta. Yo solo quiero recomendar e invitarlos a que se hagan una carta astral con un profesional personal, porque yo la primera vez que lo hice por una aplicación que te venden que lo pueden hacer y yo me creí el cuento y no tiene nada que ver cuando tú vas ante una persona que te escucha, que genera los números, que simplemente conecta contigo, no tiene nada que ver. Así que, bueno, muchísimas gracias por tu profesión, es bellísimo lo que hacéis. En principio todos te agradecen, te dicen muchísimas gracias y no sé si quieres adjuntar algo más para cerrar. Sí, para concluir, me gustaría mencionar pues que no es solamente, esto me pasó no solamente, este proceso me ocurrió también con la lectura del tarot y con la numerología y con las runas, con todos estos oráculos, porque hubo un momento, pues que por allá creo que era 2013, ¿m? Donde yo vi unas páginas que hablaban de tarot y con una formación como la que yo hice en mi pasado de estudiar matemáticas y una maestría, estas cosas, pues en principio me chocaba mucho eso. Yo decía, ¿por qué un tipo agarra, saca unas cartas y eso tiene que ver con mi destino, ¿no? Pero escuchando, era una página de tarot que hablaban unos muchachos muy jóvenes que transmitían una energía muy armónica, ¿no? Y yo dije, estos muchachos no mienten, o sea, que hay algo detrás que tú no sabes. Entonces, descubrí, por ejemplo, también a través del tarot, una manera increíble para penetrar en esa parte inconsciente de nosotros que no conocemos. Y a modo de alertas o de predicciones,
por ejemplo, no solamente la astrología, el tarot también lo utilizo en la toma de mis decisiones a nivel personal, ¿no? Me refiero, ahorita yo estoy en un proceso donde estoy tomando una serie de decisiones y a través de, justamente, ayer mismo yo estaba diciendo, pero para es posible que no haya logrado esto todavía, si es que tengo el mejor momento en este día exactamente, pero como la astrología lo que muestra son energías y las energías no comienzan exactamente en un punto y terminan en un punto, sino que son como una piedrita que tú lanzas al estanque que va haciendo ondas de energía y que poco a poco van apagándose. Efectivamente, lo que yo estaba esperando como que tendría supuestamente todo el mejor escenario para ocurrir, pues ocurrió el día de ayer. Y yo estaba esperando que ocurriera antes de ayer. Pero es como te digo, la astrología maneja la energía a través de un rango o un momento donde comienza a manifestarse, pues tiene como un punto pico máximo, como una curva, como esas curvas de estadística, ¿no? Que va mostrando los momentos más apropiados para hacer las cosas. Entonces, bueno, efectivamente yo veo cosas a veces cuando las veo, por ejemplo, no solamente en la astrología, sino en el tarot, a veces me suena raro porque yo conscientemente no lo veo, pero después cuando la situación se manifiesta, y aquí está esta carta que me estaba advirtiendo de esta situación, ¿no? No para, a ver, no para que, y con esto concluyo, no para que nos evitemos de hacer las cosas, ¿no? No es para eso la astrología, es para que si hay una situación difícil, tomemos las precauciones y las consideraciones del caso. Como por ejemplo, ahorita que está Mercurio retrógrado, que yo llegué una hora antes del encuentro para tomar las previsiones en caso de que tuviera cualquier falla con el internet, con el Zoom, con todo esto, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace que te ayuda notablemente la astrología. Sí, nos previene para tomar acción, porque si lo vemos llegar es más fácil tomar una decisión, qué acción vamos a tomar, nos da tiempo de pensar. Por el contrario, si nos toma desprevenido, pues es mucho más difícil y por esas razones a veces tomamos decisiones a la ligera y que no son tan buenas para nosotros en ese momento. Muchísimas gracias. Te felicita muchísimo por el Facebook. Bienvenido, Juan Carlos, a brillar. Así que muchísimas gracias. También te doy muchas felicitaciones por este tema tan interesante y espero vernos en los próximos encuentros. Sí, claro, por supuesto que sí. Muchas gracias por tu invitación y también a Cristian siempre, porque está siempre atento a hacer alargues, ¿no? De las cosas que Ajá. tuviste. Muy bien, muchas gracias a todos y feliz fin de semana. Muchas gracias.